Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 3. Estamos conformados por Aime Camacho, Vianey Fran, Elizabeth Escandón, Ángel Ramírez y Irania Luna. Y vamos a hablar de lo que son los errores de traducción. En esta presentación vamos a hablar sobre qué es un error de traducción, cuáles son los errores más frecuentes, por qué suceden y resolución de problemas. ¿A qué se le llama error de traducción? Podemos definir el error de traducción como una ruptura de las reglas de coherencia de un texto meta. Puede ser de tipo gramatical, combinabilidad léxica, congruencia semántica o de conformidad al conocimiento del mundo y de la experiencia acumulada. Hay que tener en cuenta el encargo en traducción también, porque este es el que va a condicionar el texto meta o el trabajo final, por así decirlo, y el desviarnos del objetivo de traducción que nos daba el encargo puede considerarse también un error de traducción. Tipificación de errores. Los tipos de errores en la traducción se relacionan con el encargo de traducción debido a que en este se especifican las características del documento, además de que influye si es una traducción documento, la cual es más literal, o una traducción instrumento, la cual se adapta a la cultura meta, y esto hace que no parezca una traducción. En los casos en los que la traducción no cumpla con algún requerimiento que venga en el encargo de traducción, este ya se considera un error. De acuerdo a NOR, los errores de traducción se pueden dividir en tres. Están los errores pragmáticos, que son los que perjudican la funcionalidad directamente al desobedecer las instrucciones del encargo. Están los errores culturales, porque tienen que ver con las convenciones específicas de la cultura meta. Están, por ejemplo, la conversión de pesos, las medidas, etc. Y están los errores lingüísticos, que son las faltas gramaticales, de léxico, de ortografía y puntuación, entre otras. Estos tres errores se pueden clasificar de acuerdo a qué tan graves son, quedando en primer lugar los pragmáticos como los más graves, en los cuales se cambia el sentido de lo que se quiere decir. Después están los culturales, en los cuales pueden dificultar el entendimiento del texto. Y por último están los lingüísticos, los cuales son más regulares, más frecuentes en la traducción inversa, ya que se suelen revisar antes de la entrega final. Ahora, ¿cuáles son los errores más frecuentes de traducción? Pues estos son aquellos que afectan al proceso de atribución de sentido a un texto y tiene su reflejo en la fase de reformulación del texto término, a lo que también podemos conocer como texto meta. Entre los errores más frecuentes tenemos primero lo que es la ruptura de coherencia. Esta puede ser causada por una hipótesis de sentido a la que no se le aplica un test de congruencia y el fallo se origina en lo que es la fase de construcción del sentido. Puede ser porque no se tiene un conocimiento del mundo suficiente, de la cultura en la que se inserta el texto origen, o incluso porque hay conocimiento insuficiente del tema del que se está traduciendo. En esta misma categoría está lo que es una redacción ambigua, que no permite una comprensión del sentido en el texto y que se puede evitar reforzando la competencia de redacción en la lengua materna, y también lo que es un desconocimiento del valor gramatical de ciertas categorías, especialmente sintácticas, que pueden conducir a la atribución de un sentido que no poseen ni puede ser adquirido por contexto ni por uso metafórico. Después tenemos lo que son inadecuaciones terminológicas. Aquí hablamos de una ruptura de coherencia semántica por elección de un término que tiene un significado que no es pertinente en relación al sentido general de todo el texto o solo del segmento en el que se está insertando.
Por ejemplo, aquí hablamos de usar un término que puede tener varias definiciones, lo que hace que el lector pueda pensar en una de las definiciones que no va con el sentido del contexto en el que está introducida, y por lo tanto esta mala elección pues afecta el sentido del texto, o incluso puede que no se le dé un sentido en general. Después tenemos una reformulación literal. Con esto está ligado una parte al error que se origina por no reconocer ciertas construcciones idiomáticas como frases hechas, metáforas lexicalizadas, en la fase de atribución del sentido, y que puede provocar una reformulación palabra a palabra, cambiando el sentido del segmento del texto término o el texto meta, o puede incluso provocar que carezca de sentido. Básicamente, al no reconocer una frase hecha, por ejemplo, el traductor puede optar por traducir palabra por palabra o una reformulación palabra a palabra, y en el texto meta va a carecer de sentido, porque al final lo que se busca es una equivalencia del texto origen al texto meta, ¿no? Que el mensaje original, el mensaje que se veía en el texto origen, pueda recibirse en el texto meta, y reformular palabra a palabra, por ejemplo, una frase hecha puede que no tenga sentido en el texto meta, o sea un poco ambigua, y es probable que el lector no pueda reconocer el mensaje que se quiso dar. Después tenemos lo que es una incorrección formal del texto término. Este se produce en la fase de reformulación, y el origen se halla en el mayor o menor desconocimiento de las reglas ortográficas, gramaticales y léxicas de la lengua término. Estos errores comúnmente pueden denominarse como cálculos, y pueden ser ortográficos, como faltas de ortografía por interferencia o palabras que no existen, o gramaticales, como en la morfología o el sintaxis. En la mayoría de los casos, estos errores pueden identificarse al dar una revisión minuciosa al final de la traducción, y pues pueden corregirse en esa revisión. De igual manera, estos errores pueden darse al tener un conocimiento insuficiente de la lengua término y no usar herramientas como diccionarios, internet, textos paralelos, apoyos que nos ayuden a identificar estos errores al momento de traducir. Y pues como consejos se recomienda reforzar la competencia en ambas lenguas y adquirir la rutina de usar o consultar medios auxiliares como apoyo al momento de traducir. Por otro lado, podemos poner estos errores en 3 categorías. Los errores morfosintácticos, que son los que se producen cuando se es demasiado fiel a la gramática de la lengua de origen. Los léxicos semánticos, que se producen cuando no se tienen en cuenta las diferencias de vocabularios en cada idioma. A menudo se observan palabras falsas análogas, que pues son palabras que por su escritura y pronunciación pueden tener un significado semejante o igual en la lengua en la que se está traduciendo. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra balloon como globo, y puede llegar a confundirse por la palabra balón por su escritura, que es como una pelota en español. Después tenemos también lo que son los errores ortográficos y de puntuación.
Estos no son errores de traducción propiamente dichos, sino más bien que ocurren por un descuido o desconocimiento de las reglas ortográficas y de puntuación en la regla de recepción. Bueno, entonces como hemos visto hay varias maneras de cometer un error, pero ¿por qué suelen suceder los errores de traducción generalmente a la hora de traducir? Bueno, pues puede haber varias razones. Por ejemplo, uno de ellos serían los falsos cognados. Estos se refieren a las palabras que, a pesar de pertenecer a dos lenguas distintas, presentan cierta semejanza en la forma, mientras que su significado es considerablemente diferente. Tenemos el ejemplo de embarrassed, que significa avergonzado, podría confundirse con embarazada. Esto cambiaría totalmente el significado de la oración y por ende de la traducción. Otra razón sería la falta de conocimiento en el tema. Esto puede generar confusión a la hora de traducir y cambiar el significado por otro, pues hay ocasiones en las que una palabra puede significar algo en un contexto y variar en otro. Asimismo, la región puede variar. Es por esto que el traductor debe y tiene la obligación de estar informado sobre el texto origen, tanto en el tema como las palabras técnicas que se puedan encontrar en la traducción, y así poder producir un texto meta que sea confiable y también competente. Por último, también debemos considerar el encargo de traducción como un factor influenciable para cometer errores, pues si este no es completamente claro, el traductor puede cometerlos al llevar a cabo su trabajo. Verificar y aclarar dudas con el empleador es vital para evitar confusiones, también malentendidos y por ende errores. Es así, entre otras, las maneras en las que puede surgir un error de traducción. Para solucionar un problema de traducción, el traductor debe primero identificar cuál es el problema al que se enfrenta para así poder encontrar una solución adecuada. No podemos encontrar una solución a un problema si no sabemos por qué es un problema. Debemos tener en cuenta el encargo de traducción, que involucra detalles muy importantes para el desarrollo del trabajo final, como lo son el tipo de traducción, su función, la situación comunicativa, el formato y el destinatario tanto del texto original como el texto meta, ya que este nos ayudará a evaluar el trabajo que estamos haciendo y así poder identificar un problema de manera más sencilla. La resolución de un problema va a variar dependiendo del tipo de texto. Como un ejemplo podría ser que no podemos trabajar un texto literario que involucra un poco de creatividad, por ejemplo, al momento de juegos de palabras o de metáforas o de cualquier otra situación que se pueda presentar, como trabajamos un texto jurídico, como una declaración o cualquier otra cosa. El traductor debe utilizar las estrategias que considere convenientes para poder resolver un problema. El uso de instrumentos de evaluación de textos puede resultar muy útil, ya que se pueden incluir especificaciones que ayuden a identificar un problema de manera sencilla para así poder encontrar una solución utilizando diversas estrategias que el traductor pueda encontrar convenientes. Algunos autores que han estudiado los errores de traducción: Jane Dansett, Daniel Waudeck, Amparo Hurtado Albir, Jen Deslay. Jane Dansett estudió los fenómenos de incomprensión y desviación del sentido, interesándose por los errores de sentido tales como falso sentido, contrasentido, sinsentido, que denomina faltas de traducción, y argumentó que la falta de comprensión puede generarse debido al conocimiento lingüístico limitado que conlleva
a una decodificación lingüística inadecuada, como sería interpretación un sustantivo por un adjetivo, a nivel sintáctico o semántico, o por el desconocimiento léxico, en donde las palabras o algunas expresiones idiomáticas interfieren en la interpretación. Construir inferencias erróneas debido a la ausencia o limitación de conocimientos previos que permitan captar los elementos implícitos en el texto, o porque se elaboran presuposiciones falsas, o por la dificultad para reconocer las relaciones semánticas y conceptuales que ayudan a descifrar el significado. Daniel Waudeck es un artículo del Colloquy Internacional sobre Traducción celebrado en Glendon College en Toronto, Canadá. Waudeck aborda el tema del error de manera directa porque pretende establecer una serie de parámetros que permitan llevar a cabo la evaluación de traducciones. El autor, que a las categorías tradicionales se les ha querido atribuir una función de evaluación, cuando debería ser de dos operaciones bien distintas. Está mal que se le atribuya las funciones de evaluación porque no explican el mecanismo de los errores de traducción ni el problema real que todos esos deslices pueden traer consigo. Por tales motivos, Waudeck argumenta que es imprescindible contar con un sistema de evaluación que desarrolle una función explicativa. Estas dos funciones deben responder a tres necesidades básicas: una pedagógica y psicológica, una profesional y una vinculada a la investigación. Amparo Hurtado Albir, en su libro La enseñanza de la traducción, publicado en 1996, la traductora alega que en la traducción profesional, ser erróneo no es una cualidad de la expresión o del texto mismo, sino una que se le atribuye en la situación dada. Sin la finalidad del proceso traslativo, se define mediante el encargo de traducción, un no cumplimiento de tal encargo con respecto a determinados aspectos funcionales debe considerarse como error o falta. Esto significa que una traducción dada no puede evaluarse sino con respecto a un objetivo traslativo determinado. El traductor debe conocer este objetivo. En el aprendizaje, donde no se puede esperar a una competencia perfecta en lo que se refiere a las culturas y lenguas original y meta, a los procedimientos traslativos, tal definición tiene grandes ventajas. Utilizando un encargo de traducción didáctico, el docente puede determinar el grado de dificultad de la tarea traslativa según el nivel de competencia y conocimiento de los alumnos, definiendo así lo que ha de considerarse error en la situación dada. Por ejemplo, cuando se exige una traducción resumen, los detalles del contenido pierden relevancia, o cuando se estipula que el texto meta será revisado por un nativo del idioma correspondiente. Algunas faltas gramaticales o de estilo en la lengua extranjera no tendrán tanto peso como en una traducción que se publicará sin revisión. Jean Deslize. La tesis formulada por Deslize, según la cual el proceso de traducción solo puede explicarse admitiendo que el sentido de un texto va mucho más allá que el semantismo de los enunciados. A raíz de ello, compartir los presupuestos que demuestran que la enseñanza de la traducción no se confunde con el de la lingüística contrastiva y que enseñar a traducir es explicar el proceso intelectual que permite colocar al futuro traductor en el centro de la operación de la traducción, Deleuze en 2006. ¿Qué es un error? Deleuze usa un término falta y hace una diferencia entre faltas de lengua están relacionadas con el desconocimiento de la lengua de llegada, por ejemplo la ambigüedad, la impropiedad, el barbarismo, etc. Faltas de traducción
Derivan de una interpretación errónea del texto de partida que suelen generar un falso sentido, un contrasentido o un sinsentido. Por ejemplo, la adición, el anglicismo, el falso sentido.